Bienvenidos a su podcast Libre para Vivir de Centro de Vida Lomas. Soy Antonio Pérez Inclán y hoy estamos en el episodio 2 de Nacidos para Ser Valientes con nuestro invitado especial, que es Omar Sabah, que tiene un don de enseñar la palabra fantástico. Omar, bienvenido. Muchísimas gracias, Antonio, gracias a todos los que nos escuchan y bueno, gracias a Dios que nos tiene siempre pan de cada día. ¿Podrías hacernos un resumen sí, claro. Rápido de lo que vimos la semana pasada para poder continuar con los beneficios de meditar la palabra? Sí, partíamos de la base de que la palabra de Dios a lo largo de la Biblia, el Señor nos incita a que la escudriñemos, a que la meditemos. En ningún lugar te dice léela, ¿no? Nada más léela. Sí, no es solo leer, claro, no es que no leas. Claro. De hecho, meditar es un nivel arriba de leer, ¿no? Leer es la entrada. Pero la estás leyendo, claro. Entonces, Él te lleva más allá porque Él quiere que encuentres los tesoros. Y eso significa una actitud del corazón diferente. Y la palabra que nos llevó a meditar en esta ocasión fue Josué 1:6. El famoso esfuérzate y sé valiente. Te platicaba yo que yo tenía, como muchos probablemente teníamos, el mal entendimiento de esta palabra. Entonces no hacía rema al final, no hacía carnita. Tú lo entendías porque era como échale ganas. Cuando te decía sé esforzado y valiente, échale ganas y lánzate al ruedo. Aunque tengas miedo, aviéntate, ¿no? Ese era mi entendimiento y el Señor. Y totalmente incorrecto. Completamente. No había una letra que estuviera correcto en mi entendimiento. El Señor me enseñó que esfuérzate, es toma fuerzas de Él, no de ti, porque son finitas y porque nuestras fuerzas no son para ser usadas en pelear contra nuestros enemigos o tomar nuestros territorios. Sino entonces, esforzarse significa tomar fuerzas de Dios. Exactamente. Porque Él es la fuente de la fuerza. Él es la fuente de la energía todopoderosa, la energía infinita. Entonces, toda vez que escuches esfuérzate, significa ven a mí para que tomes fuerzas de mí. A través de la intimidad con Él. A través de la revelación de la palabra. Revelación de la palabra, a través de la oración, incluso el ayuno, el Señor te da fuerza, y eso es lo que te permite salir con una fuerza infinita afuera en vez de salir con tus propias fuerzas. Ok, y ser valiente entonces. Y ser valiente, a diferencia de creer que es aviéntate así, con todo y miedo. Al ruedo. El Señor me dijo, yo soy un enemigo total del temor. 365 veces dice, no temas la Biblia, o sea, es uno para cada día. El Señor me dice, no. Ser valiente es ser valiente para obedecerme y ser valiente en confiar en mí. Eso es ser un valiente. O sea, tomas la fuerza de Dios, tomas la dirección de Dios y cuando la aplicas, estás siendo valiente. El Señor te convierte en un valiente. La estás obedeciendo, o sea, y entonces Él va a respaldar las instrucciones que te dio. Y de repente te convierte en un valiente. Y las estrategias, entonces ya estás actuando como valiente. Ok, eso está muy importante. Esa es la revelación que el Señor nos da con esfuérzate y sé valiente. Y bueno, platicamos algunos otros ejemplos donde el Señor reafirma esto en otras partes de la palabra, ¿no? Y el cómo tomar esas fuerzas a través de la comunión, meditar la palabra, orar y ayunar. O sea, el cómo está en la práctica de una comunión diaria. Una intimidad, una relación con Cristo y no una religión. Exacto. Y con sinceridad, ¿verdad? Exactamente. Con confianza. Con la actitud en tu corazón de que sabes que ese día vas a encontrar algo y el Señor te lo va a entregar, porque dice que el que busca encuentra. Eso está muy bien. Ahora, eso también significa que el hijo o la hija de Dios ya se sabe acepto por Dios. Exactamente. Se sabe amado, se sabe aceptado, se sabe deseado, perdonado. Así es. ¿Verdad? Tiene una identidad Porque de hijo. Alguien con culpa y con condenación no puede entrar. Pues no, se siente indigno, Antonio, y en esa relación íntima se convierte en una religión. Bueno, y ahí es donde Jesucristo hace la diferencia. Sí. Porque todo aquel que ha confesado sus pecados, se ha arrepentido, recibe el perdón de Dios a través de la sangre de Jesucristo. Y la sangre de Cristo te limpia de tus pecados, te quita la culpa y entonces puedes accesar a Dios con confianza. A esa intimidad y a toda la gracia que Dios tiene para ti. Y a lo que viene después. Exactamente. Qué fantástico. Es exactamente así. Muy bien. Ahora, en este segundo programa, pues sí quisiéramos preguntarte qué cambios debes esperar Cuando tú empiezas a conectarte a la fuente de poder correcta, que ya hablamos que es nuestro Señor, en la intimidad con Él, su palabra revelada, en vez de estar abatido, a veces la iglesia está ya cansada. La iglesia, me refiero a las personas. La palabra dice que la iglesia son la gente, no los templos. Entonces, a veces la iglesia estamos cansados, Antonio, ¿no? Porque estamos en nuestras fuerzas. Estamos abatidos. ¿No? A veces algunos han llegado a lo mejor a la presencia de Dios con muletas, todos golpeados, todos cansados. Y ese no era el plan de Dios. El plan de Dios es de gozo, ¿no? Dice que Él tiene buenos planes para nosotros. Si tú lees el Salmo 30:11, por ejemplo, dice, convertiste mi lamento en danza.
¿Qué significa eso? Ese es el efecto. Ese es el efecto. Que entonces el gozo del Señor es tu fuerza gozo y se convierte tuyo. en tu fuerza. Ahora, ese gozo es distinto a la alegría. Exactamente. Porque la alegría, ¿no? Es Momentánea algo momentáneo, o sea, fugaz. muy circunstancial. Circunstancial. Pero este gozo es como el que tuvieron Pablo y Silas estando metidos cárcel. en el cepo, o sea, en un calabozo literal, y estaban cantando alabanzas. Exactamente. O sea que lo que Dios te provee vence la circunstancia adversa Es por una la cual fuerza estés pasando. Que pasa por encima de cualquier adversidad. Por eso dice el Salmo 23 que adereza mesa delante de Adereza nosotros, una mesa delante de tus angustiadores. en presencia de los angustiadores. Así es. Entonces debe de haber un beneficio. O sea, quienes nos están oyendo y están creyendo esta palabra revelada de cómo ser fuertes y cómo ser valientes, deben de tener conquistas. Así es. Y ese gozo que te ayudará a pasar por la adversidad. Ahora, otra cosa que el Señor me mostró cuando la fuerza viene de Él y te convierte en un valiente, Antonio, es que Dios te saca ileso de las adversidades. Y fíjate a qué me refiero con esto. Cuando tú ves la palabra de Dios, los hombres y mujeres de Dios que le creyeron al Señor, a su palabra, salieron ilesos. Si vamos al ejemplo de los amigos de Daniel cuando entran ¿te acuerdas? Nabucodonosor los mete al horno de fuego. Sí. El Señor fue muy específico en dejar algo escrito en la palabra que te demuestra que Dios te cubre en la adversidad. Y dice la palabra que a pesar de entrar a un horno, salieron sin olor a humo. Es correcto. Mira, tú y yo vamos a una carne asada ahorita y salimos que hay que lavar la ropa 2 veces, ¿estás de acuerdo? No, hombre, hueles, pero te Ellos impregnas, salieron ¿no? sin quemadura en su ropa, en el cuerpo ni se diga, ¿no? Ni en la ropa, pero sin olor a humo. El Señor deja eso ahí para recordarte que cuando tú le crees, el Señor te cubre tu mente, tu alma y tu cuerpo. Oye, pero ahí en ese momento estaba Daniel y sus amigos, pero había un personaje adicional. Claro, era la cuarta persona que es nuestro Señor Esa Jesús. cuarta persona. Es más, la palabra dice que había uno como hijo de, Como los, hijo dioses, de los dioses. porque no lo podían Claro. ¿no? definir como el Redentor, pero Cristo estuvo con ellos. ahí. Exactamente, y la palabra dice que en esos entonces nuestro Señor todavía no era encarnado, pero ya era el verbo del Señor. Él siempre ha sido el verbo del Claro, Señor. Quiere decir que claro, la palabra de Dios revelada estaba dentro del horno. O sea que, como dice el Salmo 23 nuevamente, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás. Exacto. No O sea, temerás. No te no dice temerás. con todo y miedo sigue. No te No, dice no, eso. no. Ni Te a dice, tientas andarás. Dios te promete que no vas a temer si tomas las fuerzas de Él. Y ahí es donde llegamos a vivir la victoria. ¿no? Exacto. Y esa victoria. Salir ilesos. Yo te voy a decir otro ejemplo muy rápido, mi estimado Antonio. David peleó ¿cuántas guerras? Todas las guerras él fue el que conquistó gran parte del territorio de Israel. Tú te preguntas ahorita, un veterano de guerra, ¿cómo regresa de la guerra? ¿No? Llega todos traumados, llega todo. No, olvídate. David no. ¿Cómo no? es que David siguió siendo un adorador de Dios a pesar de haber visto tanta sangre? ¿Por qué? Porque Dios era su fortaleza. Así es. Lo dice en Sales muchas ocasiones. ileso es otro de esos beneficios que tienes que esperar y por último ser un testimonio. Qué interesante. Se nos acabó el tiempo otra Claro. vez. Regresamos, no se vayan. Estamos aquí en Libre para Vivir de Centro de Vida Lomas. Síguenos en Facebook y en Instagram. Encuéntranos como Libre para Vivir, podcast de Centro de Vida Lomas. Danos like, comenta y comparte. Regresamos con Omar Sabag aquí a nuestro podcast de Libre para Vivir. Estamos estudiando este tema de ser esforzados y valientes, porque el Señor dice que nacimos para ser valientes. Hemos hablado ya de cómo tomar la fuerza, pero yo te pregunto, ¿por qué es importante convertirnos en valientes? Es muy importante. De entrada te tendría que decir, es interesante que a Josué el Señor se lo repitió 3 veces. Yo creo que si el Señor repite algo 3 veces, por ahí hay un mensaje ahí. Hay que poner Ser valientes atención. es importante. ¿Y por qué? Mira, la palabra de Dios dice que nosotros vivimos una batalla. En 1 Timoteo 6:12 y en 2 Timoteo 4:7, Pablo le dice a Timoteo, a su discípulo, le dice: he peleado la buena batalla de la fe. Quiere decir que la fe es una batalla. Por eso te decía que ser Correcto. valiente es obedecer y te confiar en el Señor. Creer. Exacto, pero es una Confiar. batalla al final, ¿no, Sí, Antonio? claro. El día que tú y yo aceptamos a Cristo, el señorío de Jesús, automáticamente firmamos una declaración de guerra contra Satanás y Contra el sus enemigo. huestes. Entonces, Ajá. esto hace que las batallas las vivimos diario, de toda índole, pero diario estamos en batalla. De ahí lo importante es ser valientes. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos conquistando de la misma forma diario, ¿no? Ahora, que agregó el punto que la batalla ya fue ganada. Exactamente. Pues en realidad
la vida del Hijo de Dios es hacer valer el triunfo de Cristo. Apropiar el terreno que Dios ya ganó por ti. Que ya ganó. Cada vez que Dios le decía una instrucción a Josué, a David, siempre se los decía en pasado, fíjate, siempre les decía, yo ya te entregué esta tierra, yo ya te di esta tierra. Entonces siempre era una forma en la que el Señor confirmaba que la batalla ya se había ganado. Sí, claro. La obediencia es en realidad la fe en acción. Exactamente. Entonces ser valiente, ¿por qué es importante? Porque para el Señor, desde la perspectiva del Señor, un valiente es quien se atreve a obedecerlo y a confiar en Él. Y a mantenerse. No lo que el mundo cree. No viendo las circunstancias, sino la promesa que Dios le reveló, que Dios le dio. Y hay un gran ejemplo ahí, por ejemplo, si te acuerdas de Pedro en el agua. Cuando estaban todos los discípulos, a todos llenos de miedo en una tormenta, y el Señor se aparece, nuestro Señor Jesús se aparece caminando sobre el agua y sobre la tormenta. Y es muy interesante porque yo alguna vez pensaba, Antonio, decía, bueno, Señor, ¿por qué no te apareciste flotando en el aire? ¿No? Que también hubiera sido increíble, ¿no? El Señor reveló a mi corazón que las tormentas siempre son un signo de adversidad. Y entonces me dijo, yo quería pararme sobre ellas para enseñarte a ti o a los apóstoles en ese entonces de que el Señor estaba por encima de las adversidades. Y al llamar a Pedro para que él lo hiciera, también era una forma de enseñarle a él que él también podía caminar por arriba de sus adversidades. A ver, repítanos eso, escuchen amigos, porque esta es una revelación importantísima. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, así es, pero yo he vencido al mundo. Exactamente. El punto es pararnos en esa victoria de Cristo. Exactamente. Por medio de la fe. ¿Quién fue el que le llama a Pedro? Fue nuestro Señor, que le dice, ven, porque Pedro le dice, si tú eres el Señor, háblame que vaya contigo. El Señor responde y le dice, ven. Esa palabra ven tan se reveló en el corazón de Pedro que se atrevió a poner un pie afuera. Y ¿sabes qué? Es el único hombre registrado en la historia que ha caminado en el agua. Muchas veces vemos esa historia de Pedro como, bueno, pero se cayó después. Sí, pero caminó. Nadie ha logrado eso, no importa que 3 pasos después cayó. El punto es que eso demuestra que el Señor nos hizo valientes, nos hizo para caminar por encima de la adversidad. ¿Y qué fue lo que hizo ese mar como si fuera de cristal y que Él pudiera poner sus pies ahí? La palabra ven. La palabra ven fue la palabra creída. No tiene que ser una gran conferencia. Una palabra tan cortita como ven, revelada al corazón, te hace caminar por encima de la adversidad. Pero quizá lo que le pasó a Pedro es lo que nos pasa a muchos creyentes, que la tormenta se pone tan ruda que dejas de ver la promesa, el lugar correcto, ves las circunstancias y para abajo, pasas de las fuerzas del Señor a tus fuerzas y otra vez, y otra vez hunde. Que el Señor en su misericordia enorme como quiera lo rescató, pero pudo haber caminado más. Sálvame, sí, ¿no? que es una de las oraciones más cortas que ha habido en la historia, ¿no? Sálvame. Y mira que el Señor lo hizo. Y bueno, al final Pedro fue convertido sin duda alguna en un valiente en la palabra de Dios, y así hay muchos más ejemplos. Sí, a ver, estás hablando de esta batalla espiritual, ¿no? Creo que en Efesios 6, 12, 13 nos queda muy claro, ¿no? Sí, la palabra de Dios dice que nuestra pelea no es contra gente, contra personas. Es contra huestes, principados, potestades, gobernados. Habla de todo este orden descendente de jerarquías que Satanás tiene montado malignas en el mundo, ¿no? En estos lugares celestiales. Y esa es la pelea, es contra ellos. Entonces, Antonio, muchas veces, vamos a poner un caso muy típico que es en un matrimonio, el hombre y la mujer se están peleando entre ellos sin entender que hay un espíritu inmundo hablándole al oído de él para decir cosas incorrectas a ella que la lastimen, y luego va al oído de ella y le dice lo mismo para que lastime al otro, y este pleito se ponen los guantes de box. Entonces en vez de pelear contra el espíritu invisible, estás peleando contra la persona. Sí. Y puede ser que no sea uno solo, sino varios. O muchos. ¿No? Tienen ahí a su público espectador del es un buffet infierno. Para el enemigo ver a un matrimonio pelearse. Y el enemigo toma espacio. ¿Por qué no hay vacíos de poder? Así como en la tierra no hay vacíos de poder, Antonio. Tú sabes que si alguien deja un vacío de poder, alguien lo toma en la tierra. Imagínate en la parte espiritual. Porque la tierra al final es un reflejo de lo espiritual. En lo espiritual no hay vacíos de poder. Si el esposo deja su lugar por no ser un valiente, lo va a tomar el enemigo, que son estos huestes gobernados, principados. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Tu guerra no es con personas, es contra huestes. Pero fíjate que la propia palabra también nos dice a todos que no nos durmamos enojados, que en el mismo día donde hubo el desencuentro, donde hubo la discusión, no te duermas enojado, sino que te reconcilies. Qué increíble el que Señor. Bajes el orgullo y pidas perdón y le digas, oye, te hablé muy fuerte, oye, perdóname porque supuse,
o simplemente porque llegué cansado del trabajo y ya me estoy desquitando con la familia. Claro. ¿Qué sucede? Y el Señor sabe que estamos en un proceso de transformación, que nadie de nosotros somos perfectos. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos convertirnos, transformarnos de una manera consistente en valientes? Bueno, el Señor me mostraba, Antonio, que vivimos muchas veces la iglesia en una comodidad incómoda. Así es como lo entendí en mi corazón. A ver, explícate. Entonces tú estás en una comodidad, estás cómodo en una zona en la que realmente estás incómodo, pero estás cómodo porque requeriría un esfuerzo extra que no queremos hacer a veces, porque el esfuerzo lo queremos hacer de nosotros en vez de tomarlo el Señor. Entonces, te voy a poner un ejemplo. A veces ya te acomodaste a tu enfermedad. Entonces, ya vives con migraña toda tu vida y dices, mira, ya lo traía desde chiquito, mi mamá lo tenía, mi papá. Y tú no sabes que en la palabra, o sí lo sabes, pero no tienes revelado, que la palabra en Isaías 53:4 dice que por las llagas de Cristo tú ya fuiste sanado. De hecho, dice que esa enfermedad particularmente ya la llevó el Señor. Dice que ya la sufrió y ya la cargó. Eso dice la palabra. Entonces, la estás viviendo 2 veces al vivirla tú. Entonces tú, como te acomodas a la enfermedad, estás en esa comodidad incómoda y entonces no peleas contra eso. Y el dejas de pelear. Dejas de pelear o nunca lo peleaste. O entonces nunca. Te acomodaste porque te O a dijeron que medias. es hereditario, ¿no? A lo mejor. Sí. Pero el Señor o sea, dice no lo que ves no. desde la perspectiva espiritual como tenemos Exactamente. que verla, de acuerdo a la redención que hay. Y a en veces Cristo es Jesús. cómoda esa incomodidad, ¿no? Sí. Y vaya, ahorita podemos platicar a qué me refiero que es cómoda esa incomodidad. Sí, regresamos en un momento para que nos sigas explicando cómo podemos ser valientes. Regresamos. Muchas gracias. Sigamos orando. Ingresa al sitio web libreparavivir.com y navega sobre un amplio catálogo de temas y diversas oraciones basadas en la palabra que te servirán de guía para interceder en asuntos de la vida diaria. Regresamos aquí a Libre para Vivir. Estamos con Omar Sabag y nos está explicando cómo podemos ser valientes y cómo hay una zona de incomodidad o de comodidad que no nos incomoda lo suficiente como para cambiar. ¿Podrías explicar un poco más de esto? Pues esta comodidad incómoda es una zona de confort o de comodidad. ¿Por qué lo digo? Porque es una zona que no le exige al Hijo de Dios más compromiso con el Señor. No te exige más revelación, no te exige servir a los demás. Y a veces no queremos, hay una actitud incorrecta en nuestro corazón y preferimos quedarnos cómodos en esa zona que realmente es incómoda, pero nos gusta estar ahí y eso hace que se crea ese vacío que el enemigo toma y no nosotros. Pero creo que en esa posición la vida es muy mediocre. Sí, sin duda alguna. Mira, ahí no vas a lograr nada. Todo lo que el Señor ya ganó para ti, ahí se va a quedar. ¿No lo vas a experimentar? Pues no, cuando el Señor ya lo ganó. O sea, lo más increíble es que solo te tocaba redimir ese cupón, por decirlo de una forma, y nunca fuiste canjeado. Hacer valer Nunca lo hiciste valer. en nuestra propia Y vida. el problema es que el enemigo toma esos espacios. No es que se quede vacío, ¿no? Entonces tú no haces valer tu, por ejemplo, Antonio, entonces no haces valer tu posición de padre y sacerdote de tu casa, como hombre de tu casa. Y ese a lugar lo tus toma algo. hijos los empiezan a influenciar Así los es. amigos. No es y que el no mundo pasa nada. entero. Al Ajá. contrario, ¿no? Ese espacio es tomado Porque por el enemigo. abdicaste. Exactamente. Se puede decir. En tu comodidad incómoda. Entonces, eso es. Hay muchos ejemplos de hombres y mujeres en la palabra de Dios que decidieron salir de esa zona cómoda, incómoda. Y el ejemplo de Gedeón es magnífico porque Gedeón era el más chiquito de una tribu chiquita y toda una identidad completamente, ¿qué te puedo decir?, derrumbada. Él se sentía nada, él se sentía muy poca cosa. El Señor llega, lo toca, le revela su palabra y este muchachito con 300 más echaron fuera un ejército de 135,000. Bueno, y peor aún, vivían una circunstancia de robo y de saqueo. Claro, los madianitas. De los madianitas. En cuanto salía fruto, venían y arrasaban con él. Y el Señor encuentra a Gedeón en el lugar más bajo de su vida, estando escondido en un lagar para sacarle el trigo cuando no es un lugar para hacer eso. Muchas veces el Señor, en ese lugar donde estás, en el lugar más bajo de tu vida, con más temor, si tú estás atento a su voz, como estuvo Gedeón, de ahí lo sacó el Señor, del lugar más bajo, escondido. Y lo más increíble es que el Señor, si vamos a Jueces 6:12, perdón, el libro de Jueces 6:12, cuando se le aparece a este niño asustado por el robo de los madianitas del fruto, se le aparece y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Fíjate cómo Dios lo llama. ¡Wow! Sí, ¿verdad? Y dice: Señor,
yo decía, ¿cómo lo viste así? O sea, porque yo no lo veía así. Y el Señor me respondió, porque estaba yo con él. Por eso dice primero, Jehová está contigo. Y después coma y dice, varón esforzado. Porque a partir de que el Señor hizo presencia en su corazón, él se convirtió en un esforzado y valiente. Y es así, con esas palabras y con esa promesa, que Gedeón se convierte de un niño asustado a un tremendo comandante. Fíjate, aquí podemos hacer un pequeño alto y decirle a nuestra audiencia que el Señor está contigo. Así es. No importa cómo te encuentres hoy, no importa lo que estés pasando, el Señor te dice, yo estoy contigo. Así es. Y te llama esforzado y valiente, aunque tú no te veas así, desde el momento que dispones tu corazón a escuchar a tu Señor, para el Señor tú ya eres un esforzado y valiente. Claro, y lo que hay que hacer es correr a Dios, correr a su palabra y llevar a cabo todo esto que nos has explicado. Ser obediente y confiar en Él. Tomar y ser obediente, y es la forma en que el Señor te transforma. Reorientar nuestra vida a creer en sus promesas y obedecerlas. Y así como Gedeón, Antonio, que te digo, fue convertido en alguien que echó a un ejército. No sé si te acuerdas que el Señor solo lo dejó llevar 300 personas contra un ejército de 135,000 y los vencieron. ¿Por qué no? Fue en sus fuerzas, fue en las fuerzas de Dios. Pero hay un ejemplo también muy padre, por ejemplo, el de Moisés. Si tú te acuerdas de Moisés cuando arde la zarza y el Señor le habla, él le da miedo, él dice que él era un tartamudo. Dice, yo no puedo hablar, Señor. ¿Y quién fue Moisés después de ser esforzado por el Señor? Un valiente, el patriarca Moisés. Sí. El que se puso enfrente de Faraón. Un libertador. ¿Qué pasó en medio? Una revelación. En la zarza hubo un momento de revelación y de comunión íntima que transformó la identidad de este hombre para siempre, y fue de ser del Moisés que tenía culpa y condenación y que se sentía poca cosa, al Moisés que libertó a través del poder de Dios a un pueblo completo. Sí, pero la palabra también dice, fíjate, que Dios hablaba con Moisés cara a cara. Así es. O sea, había eso, intimidad, esa comunión, ese verdaderamente acercarte a Dios, y su rostro resplandecía porque bajaba del monte donde había platicado con el Señor y se tenía que poner un velo, se tenía que tapar literalmente para no quemarles la cara a los, increíble. A los esa es la gloria de Dios, ¿no? En tu vida y en la mía, sí, por la intimidad diaria. Sí. Y hay muchos ejemplos, podríamos hablar, no decirte el mayor de todos, que es nuestro Señor Jesucristo, que fue esforzado siempre y valiente hasta la muerte, dice la palabra, porque obedeció hasta la muerte de cruz. Obediente hasta la muerte. Qué mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo. Y ¿sabes qué es lo más increíble a todos los que nos escuchan? Que Él ya mora en ti. Ahora, yo creo que es importante también que cada uno de nosotros echemos fuera ese temor. Todos los enemigos que quieren venir a cegar el entendimiento, mantenernos en duda, en incredulidad, hoy tienen que ser echados abajo, echados fuera. En el ejemplo de Gedeón, él tuvo que derribar el ídolo y el altar que tenía su propio padre. Su papá, o sea, donde estaba puesta la confianza en algo que no era Dios. O sea, hay que cerrar esa actitud y ese corazón a una fidelidad total a nuestro Dios. Porque Él es amoroso, es perdonador, es salvador y tiene la respuesta para cada una de nuestras necesidades. Y sabes que, Antonio, que Él ya hizo lo difícil. Nuestro Señor ya hizo todo lo difícil. Lo que nos toca para Él es lo sencillo, que puede no serlo para nosotros según la necesidad de nuestro corazón, pero es ser obediente y confiar en Él. Esa es la parte que te toca a ti y a mí, tener comunión con Él, y eso nos convierte en un esforzado y valiente. Mira, yo con este entendimiento ahora sí puedo convertirme en un hijo de Dios esforzado y valiente. Así es. ¿Por qué no oramos? Por favor, ora por todas las personas que estén escuchando y que escucharán este episodio del podcast. Precioso Padre, te damos gracias, Señor, gracias por este día, Señor, por la oportunidad, Señor, de conocerte cada día más, Señor. Gracias porque deseas vernos, porque deseas escuchar a tus hijos y deseas revelar tu palabra, esforzarnos y convertirnos en esos valientes, Señor. Padre hermoso, yo te pido, Espíritu Santo, que esa palabra que revelaste en el corazón mío, Señor, lo reveles en los corazones de todos aquellos que escuchen esta palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que impactes su alma, su mente, su corazón, Señor. Padre Santo, yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra se haga una palabra, una verdad absoluta en el corazón de mis hermanos, porque eso echará fuera el temor. Tu palabra dice que eres tú el que echa el temor, porque tú eres el perfecto amor. Así que, Padre, sellamos con la sangre de Cristo esta palabra y declaramos que no regresará a ti vacía, sino como tu palabra dice, cumplirá el propósito para el que fue enviada, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchísimas gracias, Omar.
Les esperamos en nuestra siguiente serie. Le damos gracias a Omar por habernos explicado. Muchísimas gracias a ti, de una Antonio, manera a tan todos. sencilla y práctica cómo podemos verdaderamente meditar en la palabra, apropiárnosla y vivirla, para que en todo lo que estemos enfrentando podamos ver la conquista. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, nos Muchas vemos en el gracias. siguiente programa. Dios los bendice. Gracias.